Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. Y el que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso. ¿Por qué no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida, el que no lo está, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras Jesús estaba en la ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo que quiero queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: Ve a presentar al sacerdote y entrega por purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendió cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse sanar sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo para todos ustedes en esta nueva jornada de nuestra página Jesucristo Joven. El día de hoy tenemos una hermosa reflexión con un personaje muy conocido para todos nosotros, un leproso. Un leproso llega cerca a Jesús. El leproso, como todos sabemos, era un excluido, debía vivir alejado de los demás, abandonado quizás, relegado de la sociedad, abandonado porque, según la visión de aquellos años, una persona que tenía lepra era una persona castigada por Dios por sus pecados. Quien lo tocara quedaría impuro, según el judaísmo. Pero aquel leproso tenía mucho valor. No le importaron las normas de la religión para poder llegar cerca a Jesús. Dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. O también: no necesitas tocarme, Jesús, basta con que tú quieras para que yo quede sano. Esta frase revela dos enfermedades. Primera, la enfermedad de la lepra, que vuelve a alguien impuro, ¿no? Lo vuelve sucio para la sociedad.
Y la segunda enfermedad o segundo tipo de enfermedad que tenía este leproso es la enfermedad de la soledad, a la que lastimosamente estaba condenado por la sociedad y por la religión. Esta escena revela también una gran fe de este hombre en el poder de Jesús. Quién sabe si ya había escuchado hablar de Jesús, quizás a la gente, y sin embargo él, a pesar de, no sé, aquella vergüenza que podía tener, aquel miedo, porque muchos judíos al ver a los leprosos que se acercaban a los pueblos, estos leprosos tenían que decir: soy leproso, estoy contaminado, y si no lo hacía, la gente le tiraba piedras para que se fuera. Jesús, al ver a este pobre hombre, compadecido de él, Jesús cura de estas dos enfermedades. La primera, le cura al fin de la soledad, toca al leproso. Al fin el leproso puede sentir quién le pueda tocar, porque nadie ni siquiera podía recibir una sola muestra de cariño. Es como si dijera: para mí, tú no eres un excluido, yo te acojo como hermano. Y luego le cura su segunda enfermedad, la lepra, diciendo: lo quiero, queda limpio. ¿Cuánto poder de Jesús? ¿Cuánto poder de este contacto de Jesús? Y sin embargo, nosotros también deberíamos aprender de Jesús con este leproso. Cuánta gente abandonada, sola, y nosotros no movemos un solo dedo por ellos, no los visitamos, no nos acercamos con alguna muestra de cariño. ¿Cuántos leprosos hay en nuestra sociedad? Niños abandonados en las calles, ancianos pidiendo limosnas, mamás con niños en brazo, y nosotros no tenemos esa mirada misericordiosa de Jesús. Lo quiero, queda limpio. Lo quiero, ten esto para comprarte un plato de comida. Jesús no solamente cura a este leproso, sino que le obliga a cumplir con el mandato de la religión judía, que hablaba sobre la curación, ¿no? Que toda persona que sufría ese tipo de enfermedad, al ser curado tenía que hacerlo público, o sea, tenía que presentarse ante las autoridades para regresar a la sociedad. Este mensaje, pues, es un doble mensaje que está no solamente en este evangelio, sino está en Lucas y Marcos, que dan a las comunidades de su tiempo y a todos nosotros esto de anunciar la buena nueva, ¿no? Si Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras, ¿no? Para cuidarse, porque Jesús también era perseguido, no solamente por la gente que lo buscaba por sus milagros, sino de gente que lastimosamente buscaba a Jesús con otro tipo de peticiones, con otro tipo de intenciones. Para nuestra reflexión personal del día de hoy, para ayudar al prójimo, Jesús no olvidó esta ley de la pureza. Pero sin embargo existen hoy leyes en la iglesia que dificultan o impiden la práctica del amor hacia el prójimo. Quizás podíamos ver cuáles son. Para poder ser curado, el leproso tiene valor ante la opinión pública en su tiempo, y a mí me importa a veces lo que dicen los demás. Tengo orgullo de preguntarme: ¿y qué piensan los demás de mí? Celebra a Yahvé, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice en tu interior a tus hijos. Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte. Haz que otros hogares se llenen de la palabra de Dios. Jesucristo Joven 3.0